Bien, ¿me confirma si pueden ver? Se ve, se ve. Gracias. Perfecto. Para. A ver, ¿qué más se nos está escapando desde la parte de entendimiento, formulación del problema? Algo muy general siempre es cuáles son las preguntas claves. Puede ser. Este es muy genérico, en realidad. Pero en este caso de acá sería encontrar, ya sería determinar. Puede ser el segmento, muchas veces hablaba así, o puede ser determinar los clientes potenciales. En afiliarse, por acá estaba el producto. Aquí está. Afiliación a la cuenta de plazo fijo. Y básicamente esto es lo que se desea desarrollar. Pero toda la información detrás de acá, lo que está arriba, también me sirve. ¿Por qué? Porque yo voy a terminar eso y la solución va a terminar siendo ejecutada en un ambiente. La solución puede ser ejecutada dependiendo de las preguntas que necesiten ellos. Puede ser también, no sé, con qué datos. ¿Dónde se obtener? Ya en este caso se va a trabajar con esta base de datos, ¿no? Repitiendo la explicación de hace un momento, desde UCI. Ya, entonces, en la siguiente parte, esto vamos a dejarlo así, para que ustedes lo terminen. En la siguiente parte, diseño de la solución y tecnología, ¿dónde se va a desplegar? A ver, si bien la empresa ya tiene diferentes aplicaciones, ya cuenta con diferentes servidores de base de datos, ya cuenta con diferentes servicios, ese componente, esta solución, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar viviendo? Ya, primero, diseño de la solución. Ya, empezamos a de repente hacer un diseño básico. Y para eso voy a cargar un PowerPoint, un Pine de repente. Como si fuera la pizarrita. Así que vamos a empezar a poner diferentes componentes. Esta es de la solución, ¿no? Si bien es cierto, yo necesito datos. Y por esa parte de acá, yo voy a tener la base de datos. La base de datos generalmente siempre es mostrado por esta figura.
Entonces, en la base de datos es donde yo voy a encontrar todos los datos que yo necesito. O de repente no es en esta base de datos única, sino tiene otra base de datos, que es la fuente. Esto puede ser base de datos 1 y esto puede ser base de datos 2. Entonces, yo necesito identificar este componente, la fuente de datos, ¿no? Que generalmente es llamado data source. Como componente. Entonces, las aplicaciones que ustedes utilizan en su celular o otras aplicaciones por web, todo lo que ustedes registran al final termina siendo almacenado en este componente de acá, a esta base de datos, que puede estar de repente en SQL Server, en Oracle, en cualquier otro motor de base de datos. Ya tengo este componente, vamos a ponerlo por acá. Lo que yo necesito es ahora un componente acá, que se va a conectar a la base de datos, ¿ya? Y lo que va a hacer es, se llama un proceso de ingesta. Yo puedo tener acá por esta parte una base de datos. Este es el flujo tradicional, no es en Big Data, por si acaso. También puede convivir en Big Data, el flujo tradicional. Tengo una base de datos acá donde voy a almacenar la data que necesito para mi aplicación. Por medio de, que puede ser llamado un LT, o por medio de un script acá de código, si está en Python tiene la extensión .py, que es un archivo que le vamos a llamar acá ingesta, se llama ingesta. No es ingerir, estamos ingiriendo algo, estamos en este caso ingestando, nos conectamos a las fuentes de datos, y este script de acá, como hay código, abre la conexión, como bueno, si ustedes han desarrollado alguna aplicación, abre la conexión a la base de datos, trae los datos que se necesitan, y luego lo que hacen es trasladar acá la data cruda en este espacio, y después corre una transformación. Es como que yo me traigo la data a diferentes lugares, lo que voy a hacer es integrarlo, juntarlo, y luego pasarlo en una base de datos acá, ¿no? Por otro lado, acá, tengo otro componente. Yo digo, ya, pero bueno, el modelo que voy a armar, que es supervisado, necesita ese tipo de estructura de datos. Los X, los Y, que vimos hace rato. El vector X, que en este caso es el conjunto de columnas que hace referencia a todas las características del cliente, y este vector Y, que hace referencia si compró o no compró el producto, o se afilió o no se afilió al producto. Como es data histórica, ya existe. Y esa data histórica me va a permitir predecir a nuevos clientes potenciales. Entonces, esta data de acá está acá, almacenada. Simplemente lo que hago es, por medio de un script acá, le voy a llamar de repente training, entrenamiento, .py, o de repente con la misma extensión que tiene Jupyter. Porque bueno, Jupyter, que es el entorno que nos va a ayudar para poder programar, le pone otra extensión, pero en sí, el archivo final de Python es .py. Entonces yo lo que voy a hacer es traerme toda la data histórica acá. Ojo que cuando me refiero a data histórica, es porque esta data es prácticamente la experiencia, ¿ya? Es básicamente
la experiencia que yo necesito acá. Porque lo que yo voy a hacer acá en este código es, por medio de un algoritmo de Machine Learning, voy a poner un algoritmo, que hay bastantes algoritmos para el tipo supervisado que les expliqué, como por ejemplo Super Vector Machine, Random Forest, es un bosque de árboles. Podemos, por medio de redes neuronales, regresión logística, etcétera. Hay varios métodos para esto. También tenemos valles, etcétera. ¿Ya? Entonces lo que hacemos acá, líneas de código de conexión acá, nos traemos, hacemos una breve transformación, corremos el modelo, buscamos cuál es el modelo adecuado. El modelo puede ser una estructura, puede ser una ecuación matemática, puede ser una fórmula. El modelo de Machine Learning, ojo, porque también hay palabras del modelo de datos, que va a hacer referencia más a la estructura de datos, ¿no? Un modelo de datos puede ser acá. Pero por acá tenemos un modelo de Machine Learning, que igual es una estructura, bueno, que bueno, la máquina entiende. Pero este código de acá de Python ya tiene librerías donde vas a simplemente a llamar una librería con el algoritmo de Random Forest, con el algoritmo de Bayes, ya está hecho. O sea, no tienes que implementar de cero nada. Solamente es armar y encontrar cuál es el modelo adecuado que se ajusta a esta historia, a esta experiencia. Como resultado de esta parte de entrenamiento, vas a guardar la estructura del modelo en archivos, que en este caso Python te dice que lo puedes guardar en archivos .sba. Y ahí le pones el nombre acá de ML, que puede ser afiliación, ¿no? Este archivo de acá contiene todas las reglas. Es como que extrae de toda esta historia cuáles son los posibles escenarios de clientes que tienen alta y baja o media probabilidad en afiliarse. Ya te lo da esto. Ya. Que lo que puedes hacer después es, si tú tienes ya el modelo, tú puedes correr otro script en este mismo nivel, que es de la base de datos de acá. Que también es Python, que consuma el modelo. Ese modelo es el experto, o sea, es como has construido un experto, ¿no? A base de la data histórica. Entonces, cada vez que, por ejemplo, te conectas a la base de datos y traes de algún cliente, consumes el modelo y este modelo lo que hace es comparar con clientes antiguos. Si esos clientes antiguos ya se afiliaron y tienen el mismo perfil que tiene ese cliente, le dice, ah, tienes alta probabilidad en afiliarte. Y el resultado de esto lo guarda en la base de datos. Que puede ser, no sé, acá podemos poner otra base de datos. Lo puede almacenar esta base de datos. Y acá puede haber otro proceso que haga el envío del contenido. Se conecta esta base de datos. Vamos a ponerle que también sea un .py, ya que ahora con Python puedes automatizar envíos de email, envío conexiones a WhatsApp, con prácticamente todo. Te conectas a la base de datos, de repente agarras de una carpeta compartida que puede estar por acá, el contenido o de repente la publicidad adecuada para este perfil de clientes y lo envías. Y ya está. Este puede ser de repente la solución. De repente hay otros componentes más que necesitas, ¿no? De repente tienes otros componentes como el feedback, de repente de cómo le va a estos clientes potenciales que lanzaste a campaña, cuántos de ellos abrieron su correo, cuántos de ellos abrieron o le pusieron like a ese post donde participaron, cuántos de ellos ya compraron el producto
Y entonces puedes armar otra capita más adicional acá. Para que sea ya directamente end-to-end, ¿no? Puedes poner acá los gráficos, de repente, cuántos convirtieron, de porcentaje de repente por canales. Básicamente este es el dashboard. Entonces básicamente lo que hicimos acá es un diseño de cómo va a ser la solución. Ahora, ¿cuánto tiempo va a correr? Imagínate que cada cosa de cada punto PI, por ejemplo, del flujo, que va a funcionar, va a ser un pipeline, así le llaman, ese es el nombre técnico, un pipeline, que prácticamente es un flujo, ¿no? Como una tubería que dice, mira, empezamos por acá, por acá, por acá, por acá y por acá, y ahí tienes, por ejemplo, el end-to-end. Y el Data Scientist va a estar mejorando esta parte de acá de los modelos. Toda esta parte de acá. Ahora, como esto de acá es solamente una solución, tú puedes tener muchas soluciones en la empresa. Y eso tiene que convivir, van a salir muchas soluciones y el Data Scientist está mejorando esto. Que está desconectado del flujo. Esto va a correr todos los días. Va a estar programado de repente por medio de alguna aplicación como Airflow o como Luigi o algún, no sé, directamente del cron tab de Linux, va a estar programado y ya corre. Entonces ya tenemos el diseño de la solución. Sí. Van a disculpar el desorden acá, pero bueno, ya está. Mira, lo vamos a poner acá abajo. Si alguien lo puede pasar a limpio, sería genial. El entendimiento del negocio va en esta parte. Hay que mejorar esto, es un bosquejo, una primera versión. Entender la visión, bueno, todo lo que se requiere. ¿Qué necesitamos acá? Un servidor, lo mínimo, ¿no? Un servidor donde que en este caso necesitan Python. De repente un cron tab. Esto, la automatización puede ser de repente con alguna aplicación, la parte de orquestación de todos los componentes. De repente necesitan un MySQL o, no sé, una base de datos, que sería esta, de acá. Esta puede ser la misma. Estas dos bases de datos de acá pueden ser las mismas. Así que no hay problema. Esta sí, más bien, Data Source, esa sí, no la tocamos. ¿Por qué? Porque solamente somos usuarios, consumidores. Pero esta base de acá, sí. A menos de que necesitamos, por ejemplo, ya devolver esta información de la probabilidad hacia esta base de datos. Ahí sí, tenemos que tener permiso para poder insertar en una variable. Hay formas de poder integrarlo, ¿no? El entendimiento de los datos, ¿qué significa? Ahora, ¿cuáles son las tablas? Esta es la base de datos. Esto. ¿Cuáles son las tablas? El cliente, productos, etcétera, metadata, etcétera. Ya está.
Entonces empiezo a entender los datos, me leo la metadata, empiezo a hacer de repente un data profiling, así yo les recomiendo eso que vamos a hacer después, data profiling. ¿Qué significa data profiling? Es como que tú tienes una tabla con 20 campos y quieres saber cada campo qué estructura tiene, qué distribución tiene, qué tipo de dato tiene, qué valores de dominio tiene. Quieres saber prácticamente todo eso en resumen. Y el data profiling te va a dar un reporte. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene con Python. Pandas Profiling es un paquete que te hace en 5 minutos todo eso. En un reporte te muestra, como ven acá, las variables, los datos que tiene, cuántos datos faltantes tiene, todo para que conozcas los datos, la distribución que tiene, eso. Y la otra fase que vamos a ver es la exploración. Ya conocemos los datos, ahora vamos a explorar, vamos a encontrar y vamos a encontrar hipótesis. Los datos me dicen que hay mucha tendencia a que las personas que tienen más transacciones, ¿ya? Se afilian más. Los que tienen de repente, pertenecen a un segmento de clientes, por el nivel de repente salarial, son los que en alto porcentaje se afilian. Entonces yo empiezo a explorar los datos, empiezo a entender las correlaciones, encontrar correlaciones. ¿Ya? Distribuciones de los datos, etcétera. Es como, no sé, tengo un montón de arena, ¿ya? Y esparcido entre la arena tengo, por ejemplo, monedas. Lo que hago es explorar y encontrar esas monedas, ¿no? Entonces acá por medio de algunas técnicas de exploración, tanto estadísticas, lo que vamos a hacer es explorar esos datos y poder encontrar cuáles son esos conocimientos útiles, que nos va a permitir luego en la parte de modelado del modelo, ¿no? La visualización es parte de la exploración, pero sin embargo acá vamos a tocar una semana en ver cuáles son las técnicas, porque yo puedo tener un montón de gráficos, pero necesito utilizar básicamente un gráfico para cierto objetivo. Quiero, por ejemplo, visualizar datos numéricos, quiero visualizar datos numéricos segmentados por grupos, quiero, por ejemplo, ver la correlación entre 5 variables. Si tengo, por ejemplo, variables categóricas, necesito entender eso. Categóricas, nominales, ordinales, todo eso necesito entender. Y los gráficos van de acuerdo a ese tipo de datos, lo que también quiero, ¿no? Y en la última parte, modelado y validación, tengo que elegir los algoritmos. Para este caso, ya habíamos hablado de que es el tipo supervisado, que puede ser regresión logística, puede ser un deep learning. Deep learning son redes neuronales, pero con muchas capas. Bueno, en la parte de capas ocultas, ahí tiene bastantes capas, así es más profundo. Ya, después tengo acá, por ejemplo, un SVC, Super Vector Machine. Super Vector Machine. Después tenemos acá ensambles, que podemos encontrar de árboles, random forests, árboles al azar, aleatorios, XBus. Varias formas de ensamblar árboles, tanto de forma paralela o secuencial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplemente buscamos cuáles son los típicos algoritmos y los hacemos competir. Listo. Y buscamos cuál es el adecuado. En las conclusiones ya, acá nos falta la validación. Empezamos, por ejemplo, acá a validar.
los resultados. Pero hay una parte de acá que me falta, ¿no? A ver, alguien me puede decir. Hay una parte que he obviado. A ver, dice... Discúlpeme que no he leído los comentarios. Hay 5 etapas diagramadas. ¿En qué etapa puedo usar Python? Desde la segunda hasta la última. Sí, puedes usar desde la segunda hasta la última. No hay problema. Yo, por ejemplo, todo el pipeline lo desarrollo en Python. Todo. Pues de repente, si la empresa, no sé, te dice, no utilices Python, utiliza otra herramienta, bueno, generalmente son herramientas de ETL, herramientas para modelar algoritmos de Machine Learning, se puede usar otras, ¿no? A ver, ¿este documento lo podrás volver a compartir? Pregunta, ¿este es el mismo que les he compartido o es otro? Yo les había pasado un link, pero de todas maneras, a ver, lo vuelvo a compartir acá. Le compartimos a todos. Ahí está el link para que ustedes puedan descargarse. Siguiendo con las preguntas. ¿Dónde verifico si los datos están bien o si los debo transformar para poder usarlos? Asumo que los datos me sirven como están. Sí, de todas maneras, tenemos que hacer las transformaciones. Es algo que falta acá, por ejemplo. Y en esta parte acá, por ejemplo, cuando yo puse LT, hay una parte acá del pipeline que es la parte de preprocesamiento de datos o procesamiento de datos. De todas maneras, acá falta esa parte, ¿no? Yo lo puse LT, ¿por qué? Porque el LT básicamente es primero hacer la ingesta y después hacer toda la parte de transformación. ¿Ya? Por eso no puse acá explícitamente un ETL. ¿Ya? Pero en esta parte de acá donde dice la exploración de datos, visualización, ¿ya? Hay una parte acá donde yo tengo que empezar a hacer la transformación, que lo puedo poner en esa parte de acá, ETL, directamente. Donde yo necesito es buscar la calidad de datos, integración, construir nuevos campos de todas maneras. Y bueno, es lo que estaba faltando, ¿no? Bien, ¿qué más? No sé si respondí a tu pregunta, Cristian. Ya, buenísimo. Bien, ¿qué más está faltando? Algo, por ejemplo, que no puse acá, puse de frente modelo y validación. Lo que no puse acá es, por ejemplo, si yo puedo desarrollar una solución completa que permita maximizar. ¿Qué significa eso? Esto ya lo tenemos copiado, así que vamos a borrar esto. Significa, por ejemplo, de que si yo tengo que obtener la probabilidad, vamos a ponerle como caja negra acá. Este es el modelo de Machine Learning. Tiene como input solamente X en estos momentos. Porque este es el modelo ya entrenado. Vamos a poner que es el archivo .sa que ya está entrenado. Cuando esto está entrenado, simplemente necesita X. ¿Ya? Porque yo no sé si se va a afiliar o no. Este modelo ya tiene las reglas, internamente ya tiene
Si tú le das las características, te va a decir, este te va a comprar. Y te va a devolver acá el Y. Pero de repente probabilidades. Te va a decir de 0 a 1. Y tú puedes decir, pero si este Y es mayor a 0.5, ese puede ser el umbral que tú puedes manejar, o puede ser de repente menos. Tú puedes jugar con los umbrales, que es la probabilidad, de hecho. Entonces tú dices, ya, yo tengo esto. Si yo tengo acá, por ejemplo, 1.000.000 de registros, yo calculo el X, y este me va a devolver y me va a pegar el Y. Yo voy a tener acá una tablita con el X y con el Y, que ha predicho, del millón. Pero ahora, de este millón, si yo filtro, por ejemplo, y lo ordeno por Y, y me quedo, por ejemplo, con los que tienen mayor a 0.5, yo digo, estos son los potenciales. Y todos los que están abajo los descarto. Ya. Pero hasta acá no he maximizado, no sé por la respuesta. En este caso, lo que yo espero acá al final es, por esta parte, es el número de afiliados. Yo quiero maximizar el número de afiliados. Y hasta acá lo único que he obtenido es esto. ¿Qué me falta en esa arquitectura? La campaña. La campaña. Porque después de la campaña recién yo sé la conversión, el número de afiliados. ¿Correcto? Entonces yo en la campaña tengo varias variables. Efectividad, tengo costos, ¿no? Muy bien. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, acá diferentes probabilidades. Yo tengo, por ejemplo, por un lado acá, email. 3% de eficiente, de efectividad. Tengo por este lado MS. Tengo por este lado las tarjetas que van a casa. Pero el costo del emailing de repente es 0. Y el costo, vamos a poner 0 punto y algo, de repente cuesta, siempre cuesta algo, ¿no? Nunca 0. 0.01. Y el costo de SMS de repente es 0.01 por cada persona. Mandarles una tarjeta de repente 10 soles por persona. Pero si yo le mando una tarjeta, su conversión tiene de repente 20%. Su efectividad. CMS tiene de repente 15%. Sí. Vamos a ponerle 30% acá, porque siempre nos gusta que nos envíen de tarjetita, que nos envíen a alguien representante, ¿no? Y tiene más efectividad. Pero cuesta. Así que, ¿cómo distribuyes esto? ¿Ya? ¿Cuál es el número? Vamos a poner, ¿cuál es el número de clientes potenciales que va a ir acá? ¿Cuál es el número que va a ir acá? ¿Cuál es el número que va a ir acá? La sumatoria de esto es esto. ¿Exacto? Pero ahora tienes, si te das cuenta, presupuesto. Tienes limitación. Este número de acá se multiplica por esto. Dices, entonces, maximizo esa función objetiva, que es esta de acá, que vendría a ser se puede cerrar de repente a cualquier momento, ¿no? Maximizar la función en este caso, que va a ser el número de potencial que va de repente en email más el número que va a CMS más
el número que va a ir, por ejemplo, en las postales. Así. Entonces necesitamos calcular eso. Pero, sin embargo, tenemos que multiplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el número, ¿sí?, de afiliados. ¿Cuál es la efectividad? La efectividad es el 3%, o sea, 0.3. CMS por, dijimos que era 15%, 0.15. Postales, 30%, por 0.30. Entonces, a simple vista acá nosotros de repente al azar podemos seleccionar los que van a email, los que van a CMS y los que van a postales. ¿Cómo podemos hacer? Allá, mira, quien es más eficiente, perdón, quien tiene más efectividad, de repente los que tienen alta probabilidad. Y va bajando. Los que tienen menos efectividad, le envío a todos de repente, no sé, a los que tengan, no sé, hasta abajo la valla de repente 0.5 a 0.2. Y sigo enviando a los de email, porque el costo es barato, pero bueno, la efectividad es baja, igual. Pero ahora no puedo elegir al azar. Necesito cuadrar con los recursos que tengo. O sea, yo tengo esto, sujeto a. ¿Sujeto a qué? Que yo tengo presupuesto. Tengo un presupuesto para gastar, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, ya. Que la sumatoria o sea, acá sería el costo. Vamos a ponerle acá, costo de email por el número de los de arriba de email, de lo que va, es el costo, ¿no? Y esto sería más el costo CMS por el número de CMS más el costo por el número de postales. Eso tiene que ser menor o igual a mi presupuesto. Ya, no puede pasar. Ya, eso. ¿Qué más podemos tener acá? Bueno, por esa parte ya les he dado de repente alguna luz acá para que tengamos todas las combinaciones posibles, ¿ya? Pero, ¿qué me falta acá? ¿Alguien me puede decir si se acuerda de repente esto de optimización? ¿Qué me falta? También tengo número de potenciales. O sea, la sumatoria de estos tiene que darme el número de potenciales. Ahí está. Ya tengo ya. Entonces yo